Buenos días, vamos a comenzar ya, ahí está. No se escuchaba. De hecho, el rojito es el del micrófono. El rojo, porque, El micrófono que tiene a su derecha. ajá, pero no me marcaba aquí Es que es el de la el cámara. indicador del Zoom y Ah, ahorita ya lo conecté y ya me marca. ok. Bueno, creo que ahí está. Es esto. Listo, bueno, pues vamos a ir con el silogismo teórico y práctico. ¿Recordarás cuál es qué es el silogismo, Daniel? Eh, no me acuerdo. ¿Qué crees que sean? Un silogismo. ¿O cómo se conforma? Bueno, me suena, no sé. Como a. Sí, imágenes. ¿Cómo se conforma? ¿Recordarás? Creo que en la primera clase hasta dimos una fórmula, ¿no? Ah, ya, ya. Ah, sí, sí, vimos una foto. Bueno, el silogismo, en este caso vamos a hablar del silogismo teórico y del silogismo práctico. Todo esto tiene que ver, recordar con la argumentación, ¿no? El ejemplo que habíamos puesto era específicamente en el amparo, cómo redactábamos un concepto de violación. Un concepto de violación que es, pues, yo creo que la parte central de una demanda de amparo y que implica evidentemente un argumento, ¿no? Para sostener una postura en cuanto a la violación de un derecho humano. Y el silogismo entonces se compone por lo que es premisa mayor, la premisa menor y la conclusión o consecuencia, ¿no? De la unión de ambas, la premisa mayor y la menor. Y eso es muy importante porque finalmente lo que habíamos indicado es que a través de ese silogismo, que en realidad es una fórmula para construir un argumento, va a ser más sencillo que nosotros redactemos un concepto de violación o algún argumento legal, porque sabemos que consta de la premisa mayor, que es la ley, dijimos, o sea, el marco normativo, la premisa menor, que son los hechos, o en el caso del amparo, lo que la autoridad responsable ha realizado, y la conclusión es la consecuencia, ¿no? De la violación a un derecho humano, o la consecuencia
al derecho que estamos solicitando se nos reconozca. Tenemos aquí silogismo teórico y práctico. Dice acá que otra de las insatisfacciones a que alude Manuel Atienza proviene de la definición de un argumento válido deductivamente. ¿Cuál es el método deductivo? Hay deductivo y hay método inductivo. ¿Cuál es el deductivo? Si hablamos de un argumento válido deductivamente, es el que parte de ¿qué? De lo general a lo particular, ese es el deductivo, ¿no? Y el inductivo va del o sea, de lo específico o de lo particular a lo general. Pero aquí se habla de que el argumento válido deductivamente, conforme a la regla, a la lógica, un argumento válido es independiente de que parta de premisas falsas o verdaderas. Pero en el derecho los argumentos parten de normas. Eso es lo que importa a nuestra área, ¿no? Que el argumento válido en el derecho va a partir de normas y por ello surge el problema sobre si en la aplicación de esas normas debe aplicarse la argumentación lógica deductiva y lo resuelve Manuel Atienza señalando que en cuanto a la lógica deductiva, efectivamente parte de la base de considerar a los enunciados como verdaderos o falsos, mientras que en la lógica deductiva aplicada al mundo del derecho es diferente, ya que señala, tenemos una implicación o una inferencia lógica o una argumentación válida deductivamente cuando la conclusión necesariamente es verdadera o bien correcta, justa, válida, etcétera, si las premisas también son verdaderas, o bien correctas, justas o válidas, etcétera. ¿Cuál sería? Bueno, ya habíamos también puesto como ejemplos algunos argumentos, ¿no? En cuanto a la construcción de un silogismo. Dice, aquí el punto a dilucidar en un caso práctico sería determinar la veracidad de las premisas a considerar para con ello poder llegar a la conclusión de que el argumento deductivo empleado es verdadero. Y viene una clasificación, argumentos deductivos y no deductivos. Dice, un argumento es similar a un conjunto de fases, las cuales principalmente establecen el progreso del argumento desde el enunciado inicial acerca de un problema sobre el que no se ha llegado a un acuerdo hasta la presentación final de la conclusión. Hablar de argumento es un indicio de la existencia de un problema donde la validez de los argumentos que presentamos ha de ser finalmente establecida o refutada, generando así la conclusión o resolución de la discrepancia. Dice Anthony Weston en la obra Las claves de la argumentación, señala que cuando admitimos la certeza de las premisas, no podemos negar la conclusión. Los argumentos de este tipo se denominan argumentos deductivos o válidos. Entonces, hay premisa mayor, premisa menor, y cuando esas dos premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera, ¿no? No podríamos arribar a una conclusión falsa. Y si llegásemos a una conclusión falsa, entonces el argumento, ¿qué sería? Lo mismo que la conclusión, ¿no? Sería falaz o sería, como dice, hay una palabra, inverosímil, ¿no? No sería creíble. Entonces, todo el contexto es falso y la respuesta que nos sale de ese contexto, pues, es cierta para el contexto. También sería, en resumen, incongruente, ¿no? Cuando decimos que alguien está diciendo algo, bla, 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 llega a una conclusión, decimos, es incongruente, porque tú estás sustentando esto en determinada norma, ¿no? O en determinada fundamentación. Luego, entonces, si concluyes esto, hay incongruencia, ¿no? Y viceversa, si tenemos una premisa mayor y una premisa menor, que son reales, y llegamos a una conclusión verdadera, no hay congruencia. Eso ocurre
en el ámbito también, cuando a lo mejor un juez dicta la resolución, ¿no? Finalmente va a usar también un silogismo. Entonces puede ser que sustente bien, motive bien y llegue a una conclusión que nada tiene que ver con lo que fundamenta ni con lo que motiva. Dice un argumento deductivo, esto no sé si creo que lo pasamos también, ¿no? La vez pasada. Sí, el ejemplo del ajedrez lo recuerdo perfectamente bien. Bueno, el argumento deductivo formulado correctamente es un argumento de forma tal que si sus premisas son ciertas, la conclusión también va a ser cierta, ¿no? Ya habíamos puesto como ejemplo esto, el concreto es si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. Premisa mayor, en el ajedrez no hay factores aleatorios, menor. Conclusión, por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. O sea, hay muchas formas de construir el argumento, ¿no? No me recuerdo si habíamos hablado de una silogismo judicial. No. Hay un ejemplo de... es este. La inviolabilidad del domicilio, ¿lo comentamos? No, bueno. Ahora, el silogismo judicial, esto mismo que estamos hablando de la premisa mayor, menor y la conclusión, es aplicable al silogismo judicial, porque finalmente es un silogismo. El silogismo judicial, antes de abordar el silogismo en el ámbito judicial, dice acá es importante referirnos a quien señala que los silogismos son argumentos en los cuales se deriva como conclusión un enunciado categórico a partir de otros dos enunciados que tienen la función de premisas. Es lo mismo, ¿no? Premisa mayor, menor y la conclusión. Los tres enunciados que de esta forma se relacionan tienen en total 3 términos, cada uno de los cuales aparece en 2 de los enunciados. En esos términos, un silogismo válido es aquel que imposibilita que se conduzcan premisas verdaderas a conclusiones falsas. Aquí viene este autor que también ya hemos comentado, que es Norberto Bobbio. En su obra Derecho y Lógica, y ya me acordé de esto, sí hablamos del silogismo judicial, porque habla él de becaria, ¿no? En el sentido de que en todo delito el juez debe hacer un silogismo perfecto. Es decir, el juez penal, cuando va a calificar si una conducta es delictiva, él tiene que hacer un silogismo. No sé si ya recordaste que sí comentamos esta parte. Dice, un silogismo perfecto. La mayor, o sea, la premisa mayor, debe ser la ley general. La acción, conforme o no a la ley, es la premisa menor y la consecuencia, es decir, la libertad o la pena. Tenemos un tipo penal, creo que incluso hablamos del homicidio, ¿no? Tipo penal, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Ese es el tipo penal. Esa sería la premisa mayor. Premisa menor, los hechos. Por ejemplo, Juan, el 13 de marzo del 2023 se encontraba en tal lugar y con un arma de fuego realizó 3 detonaciones, privando de la vida a Marcos, ¿no? Esos son los hechos. Luego entonces, conclusión, Juan cometió el delito de homicidio, ¿no? Por haber privado de la vida a tal persona. Ese es un silogismo. Si los hechos encuadran en la norma, se cumple el tipo penal y debe haber una consecuencia, ¿no? La consecuencia es la pena de prisión, lo que el juez penal debe imponer. Eso está muy claro, ¿no? Finalmente, ya traducido a un ejemplo, entendemos que la premisa mayor, como dice aquí, es la ley, ¿no? La ley penal. La menor, premisa menor, sería la acción que está apegada o que no está apegada a la ley, y la consecuencia es la libertad o la pena que se debe imponer. En este caso, pues al sujeto activo, ¿no? O al probable responsable. Dice, de lo expuesto, consideramos en forma tajante que la ley debe constituir para el juez la premisa mayor
dentro del silogismo judicial y con base en ella determinar la consecuencia de la acción, premisa menor, dictando la consecuencia jurídica que derive, que sería la conclusión, ¿no? Manuel Atienza expone que el silogismo judicial no permite reconstruir el proceso de argumentación jurídica porque las premisas de que es parte pueden necesitar justificación. Además, señala que la conclusión de un silogismo judicial no representa todavía la conclusión del fallo de sentencia, sino un paso previo a la misma. Dice, por otro lado, Atienza considera que no hay una sola forma de entender lo que son las argumentaciones y los argumentos, sin embargo, es lo más aceptado que en una argumentación entendida como una actividad y en un argumento entendido como resultado de esa actividad aparecen los siguientes elementos. Un lenguaje, pues argumentar es una actividad lingüística. Un argumento que es producto lingüístico y que se va a plasmar en un conjunto de enunciados y una conclusión, es decir, el punto final de esa argumentación o el enunciado con que se cierra el argumento. Una o varias premisas, mismas que constituyen el punto de partida de la argumentación, o los enunciados con los que se abre el argumento, y una relación entre las premisas y la conclusión. Finalmente son presupuestos o elementos, ¿no?, que debe contener el argumento, al igual que, por ejemplo, cuando hay un discurso, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y tiene que ver con lo que es la retórica, pues también hay elementos, ¿no? Un orador, un enunciado y un receptor, que finalmente es el público, pero dentro de esa retórica, pues encontramos todo esto, ¿no? La forma en cómo se va a argumentar o se va a defender determinada postura o tesis. Aspectos normativos y fácticos de la argumentación jurídica. Dice, como se dijo en puntos anteriores, el establecimiento de la premisa menor del silogismo judicial, es decir, la premisa fáctica, podría ser el resultado de un razonamiento de tipo no deductivo. En ese sentido, para el establecimiento de la premisa mayor o normativa, se puede utilizar el razonamiento por analogía. Ejemplificando lo expuesto, el autor señala lo siguiente. Creo que sí, también lo comentamos. La vivienda de una persona es inviolable. Que pusimos el ejemplo del arma, de cuando iba al interior del vehículo, ¿verdad? Y que, bueno, dice, la vivienda de una persona es inviolable. El domicilio social de una empresa es semejante al de una persona individual. Por lo tanto, el domicilio social de una empresa es inviolable también. Es una, por analogía, ¿no? Decimos que la vivienda de una persona es inviolable. Y por otro lado, también está el domicilio social, que es semejante a un domicilio particular, ¿no? Entonces, ahí hay una analogía entre el domicilio particular y el domicilio de una empresa. Por analogía, si el de la persona es inviolable, por lo tanto, el domicilio social, que es semejante al de una persona, pues también tiene esa misma característica, ¿no?, de inviolabilidad. Y poníamos el ejemplo del arma, decíamos, de acuerdo a la ley o a la Constitución, el particular puede portar armas o poseer armas en su domicilio, ¿no? Que no sean de uso exclusivo del ejército. Y había criterio de la Corte que decía, bueno, el vehículo o el automóvil es una extensión del domicilio. Luego, entonces, al ser una extensión del automóvil del domicilio, puedo portar un arma en el vehículo, ¿no? Es una premisa, más bien un silogismo similar. Como se observa, la conclusión no se sigue deductivamente de las premisas, pero el argumento puede hacerse deductivamente si se añade una nueva premisa que establezca que tanto la vivienda de una persona individual como lo que es semejante a ello es inviolable.
Eso está claro, ¿no? Sí. Esto es generalizar o extender a casos no expresamente previstos la norma establecida. Hablando de la analogía, Anthony Weston señala que para el uso de esta no es necesario que el ejemplo usado como analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner en la normativa? Aquí lo que vemos en específico es que un juez tiene, yo lo veo así, ¿no? Un juez tiene un supuesto legal, normativo, pero ese supuesto lo puede usar por analogía a algo más, es decir, puede estirar la norma, ¿no? Un poco más para ampliar el campo de aplicación y de beneficio a quien está solicitando algo, ¿no? Alguna de las partes. ¿Cuál otra podría ser? ¿Qué otro ejemplo pondríamos? No sé si esté lo correcto, pero cuando hablamos, por ejemplo, había una ley, no sé si estoy en lo correcto, que decía que, por ejemplo, si una persona se mete a robar a tu casa y tú lo matas dentro de tu domicilio, se considera como defensa propia, quedas exento del delito como tal. Sí. No sé si es... Legítima defensa. Ajá. Ok. Sí, no sé si entre también en este ejemplo. Ajá, bueno, esa sería una premisa, aquí, ¿no? Como la vivienda de una persona es inviolable. Bueno, Sí. ahí, ¿cuál sería nuestro enunciado? Si una persona, priva de la vida a otra para la defensa de sus bienes al interior de su domicilio, es una legítima defensa, ¿no? Pero ¿cuál sería el segundo enunciado? O sea, pudiera ser que sí, pero habría que, o sea, tener un segundo enunciado para llegar a una conclusión, ¿no? Pues también lo podemos acomodar en la cuestión de, igual como lo dice en el ejemplo, ¿no? La vivienda es una persona, es de una persona inviolable, ¿no? Ajá. Y el domicilio social de una empresa es semejante al de una persona individual. Entonces, por ejemplo, si el ladrón se va a robar dentro de la empresa, o a lo mejor, no sé. Yo creo que va más por el lado, a ver, la legítima defensa es una, ¿qué es en materia penal? Si tú privas de la vida a alguien o matas a alguien en legítima defensa, ¿se te va a castigar o no? No. Ok, entonces, ¿cómo se llama eso? Causa de exclusión del delito. Ok. Entonces, pudiéramos decir, hablando a lo mejor de un supuesto de privación de la vida, ¿no? El que priva de la vida a otro en legítima defensa está amparado por una causa de exclusión del delito. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí. Primer argumento. Segundo argumento, el policía que priva de la vida a otro en ejercicio de un deber legal, También es exacto, también está exento o está amparado por una causa de exclusión del delito, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, pero ahí yo creo que, pues por su trabajo, solamente podría ser extracción por su trabajo. Sí, claro, por eso el denunciado dice, en ejercicio de un deber legal. Sí, o sea, si están asaltando un banco y el policía determina repeler la agresión y priva de la vida a alguien,
hay una causa de exclusión también, que es el ejercicio de un derecho. Hacer cumplir ese mandato, ¿no? De seguridad. Puede ser, por tanto, como dice acá, la causa de exclusión del delito. Sí, o ¿cuál es la palabra? Exime, ¿no? De responsabilidad penal. Porque en los dos casos, tanto en el domicilio como en el del ejercicio de un deber legal, que es del policía, pues hay causa de exclusión. Y eso nos lleva a que no haya una sanción penal. Sí. Digo, finalmente la idea de esto es entender cómo se puede construir, ¿no? Los enunciados, el silogismo, y yo creo que esto también es práctica, ¿no? Esto nos sirve para, a ver, ¿cómo voy a argumentar un caso y cómo voy a construir los enunciados para llegar a una conclusión, ¿no? Y tratar de convencer, Dice, como se observa, esto ya, ¿verdad? Sí. Sí, esto ya. Entonces, ¿sí está claro eso, Daniel? Yo creo que más que nada es, bueno, de la normativa, a ver, ¿qué enunciado extraigo para sustentar, ¿no? ¿Y a qué conclusión llego? De la norma. La premisa mayor siempre va a ser la norma, premisa menor los hechos y la conclusión, ¿no? A lo que queremos llegar. La condena o la... Exacto, dependiendo también la materia, ¿no? Sí. Salud. Gracias. Tenemos acá que hay una justificación interna y externa pues en la argumentación. La interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se deducen como fundamentación. Y el objeto de la justificación externa es la corrección de las premisas. Entonces, la interna, la justificación interna de la argumentación o del argumento, implica verificar si las premisas, o más bien si la conclusión o la decisión se sigue de una manera lógica de las dos premisas. Lo que decíamos, ¿no? Si las dos son verdaderas, voy a tener como conclusión también algo afirmativo o algo verdadero. Y la externa, la justificación externa, va a ser la corrección de esas premisas. Cómo son corregidas, ¿no? En determinado momento, si alguna es falsa, para llegar a esa veracidad. La interna, entonces, podría decirse que es lo que nosotros deducimos. De las premisas, exactamente. ¿A qué conclusión llego de esas dos premisas? Y la externa ya es lo que lo regula, porque es una fundamentación. Sí, puede ser. Yo puedo, a ver, de dos premisas puedo llegar a una conclusión, pero puede ser que en la normativa encuentre yo otra forma de sustento, ¿no? Para corregir eso, que no sea tan válido lo que estoy deduciendo de las dos premisas, porque a lo mejor no parto de una porción normativa, sino de algo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, cuando el tema del aborto aún quizá no se ampliaba esa parte de no criminalizar, pues podría haber posturas a favor, pero que no estaban aún respaldadas por un criterio de ley. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para corregir ello, teníamos que acudir a la normativa y ver si lo que se apoyaba o el argumento que estaba a favor del aborto, pues era lógico, era viable de acuerdo a la normativa. Aquí a lo que vamos entramos en un campo donde en la argumentación, decíamos, entran cuestiones tanto morales, políticas, ¿no? Lo que para mí puede ser moral y que estoy sosteniendo en un argumento, para alguien más puede ser
falso, ¿no? O falaz porque no hay esa parte de moralidad. Y que es algo que tiene que ver con que ahorita vamos a hablar con la nueva retórica, ¿no? Hacia quién está dirigido el discurso y esa argumentación. Dice acá, el objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas utilizadas en la justificación interna y puede clasificarse en 6 grupos, mismos que atienden a las reglas y formas de la interpretación, la argumentación dogmática, el uso de los precedentes, argumentación práctica, empírica y jurídica. Sí pasamos esto, ¿no? La vez pasada. No nos quedamos en el ejemplo que estábamos poniendo de la vivienda. Ok. Sí, ya de ahí ya ese listado ya no llegamos a ese punto. Ok. Bueno, tenemos, dice, la tarea de la teoría de la justificación externa es, en primer lugar, el análisis lógico de las formas de argumentación que se reúnen en dichos grupos con la finalidad de comprender la necesidad de su vinculación. Manuel Atienza, yo creo que sí, porque dice acá, en los casos jurídicos difíciles, que también empezamos a comentar, los cuales son el área de aplicación de la teoría de la argumentación jurídica, la labor del juez consiste en establecer la premisa fáctica y la premisa normativa mediante la aplicación de nuevas argumentaciones que pueden o no ser deductivas. En ese orden consideramos que la justificación interna es tan solo cuestión de lógica deductiva y por su parte la justificación externa tiene que ir más allá de la lógica en sentido estricto. Casos difíciles que incluso empezamos a comentar el tema de el usufructo. Sí, ¿verdad? Sí. Y el tema de la copropiedad, que salieron como ejemplos que empezamos ahí a... Sí, del asunto que tenemos en la oficina. Exacto. Incluso, sí. Pero no me acuerdo haber tocado esta parte de la iniciativa. Me acuerdo que salió por el contexto de lo que estábamos hablando, pero no me acuerdo haber llegado a la iniciativa. Ok. Sí, yo creo que ya estábamos casi en lo último. En lo último. Finalmente, bueno, tenemos esto de la lógica y la argumentación. Nos sirven para sostener un discurso y llegar a lo que es la retórica. Voy a proyectar la segunda. El término retórica, ¿a qué nos referiríamos? ¿Qué es la retórica? No sé si lo hemos escuchado, pero no sé cómo va. O sea, hay lo que se llama la retórica y lo que nosotros veríamos es la nueva retórica. ¿Quién es el creador de esto? Bueno, la retórica, primero que nada, tenemos que es una disciplina, ¿no? Así como la misma argumentación, la filosofía, la retórica también es una disciplina que se va... es la forma en la que adornamos, por así decirlo, ¿no? Puede ser, pero antes de ello, lo retórico tiene que ver con la construcción de un discurso, ¿sí? De un discurso persuasivo eficaz y sobre la forma en cómo se consigue ese discurso. Es decir, si nosotros vamos a hablar de un tema en específico, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Para ello requiero un discurso. Y aquí depende mucho de
si yo estoy a favor, si mi discurso va a ser a favor o en contra de la pena de muerte, ¿no? Y para ello requiero usar esta disciplina que es la retórica. Es una disciplina, por lo tanto, teórica y aplicada sobre la capacidad de convencer con el uso de la palabra. Entonces, la retórica implica o tiene como finalidad el estudio de convencer a través de la palabra. Y por palabra entendemos la palabra oral o la palabra escrita, ¿no? Entonces, la retórica implica la forma en cómo voy a convencer con el uso de la palabra, ya sea oral o escrita. Y eso se hace a través de un discurso, ¿no? Sí. Entonces, aquí se empieza como a conjuntar todo, porque en esa retórica indudablemente está sumergida la argumentación también. O sea, en esa misma retórica yo puedo hacer uso de esa premisa mayor, menor y conclusión. Pero a través de esa retórica, pues yo debo convencer de algo, ¿no? En el caso de la pena de muerte, ya sea que esté a favor o en contra, pero debo convencer porque es bueno, porque es mala, ¿no? Al igual que en el aborto, fue un discurso que tuvo que ser sometido a un debate y a una aprobación para sostener, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Son como los alegatos finales, ¿no? Bueno, sí, en algunos juicios, ¿no? Un alegato finalmente creo que es un argumento. Sí. Y va implícito esta parte o esta disciplina de la retórica. De la retórica. Sí. En el caso del área penal, creo que es como uno de los últimos temas que vamos a comentar. Se hace uso del alegato de apertura y el alegato de clausura, ¿no? Que hemos escuchado. Y lo que normalmente dicen los ponentes o los maestros es, en el alegato de apertura y en el de clausura, la primera idea para iniciar el alegato es una frase que impacte, ¿no? Al tribunal. Por ejemplo, si hablamos de un homicida, ¿no? La primera frase, no sé, no se puede dejar en libertad a un hombre que privó de la vida a un menor, algo así, ¿no? No sé, formas de construcción de la frase de impacto para iniciar tanto el alegato de apertura como de clausura, pues hay muchas. Pero es una forma de persuadir. Aquí dice, la retórica es una disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos persuasivos, es decir, busca persuadir, ¿no? Convencer a la autoridad, por lo que refiere a nuestra área. Sí, como en los Estados Unidos, ¿no? Que lo que hacen los abogados, los alegatos finales es para convencer al jurado de la inocencia o culpabilidad de la persona. Exacto. La retórica se originó en la antigua Grecia como el arte de expresarse de manera adecuada para persuadir al interlocutor. Se ocupó en principio de la lengua hablada para luego pasar también a la lengua escrita, ¿no? Entonces, tanto de forma oral como de forma escrita, la retórica se utiliza, ¿no? Lo vemos ahora tanto en los procedimientos orales como en los escritos. Y aquí surge este autor que es Chaim Perelman. Él fue el iniciador o el precursor, ¿no? De esto que se llama la nueva retórica. Y hay diferencia entre lo que es la retórica, digamos, común o clásica, con esta nueva corriente que es nueva retórica. O sea, son dos formas de retórica muy diferentes, ¿no? Explica el autor que la nueva retórica
se va a diferenciar de la clásica, o sea, de la retórica clásica, precisamente en que la segunda, o sea, la clásica, trataba de dirigirse a un público genérico, un público común, ¿no? Y estudiaba las técnicas para una comunicación en ese ámbito no especializado. Mientras que la primera, o sea, la nueva retórica, se dirige a auditorios variados, como puede ser un grupo de un determinado campo profesional. Es decir, el tema del aborto, pues puedes tener un discurso muy genérico, ¿no? Que sí es bueno, que sí es malo, etcétera. Pero en la nueva retórica, ese discurso puede ser dirigido a un ámbito que ya sea determinado, por ejemplo, al campo profesional. Y en ese discurso del aborto, cuando se analizó que tenía muchos años de ser debatido, pues está dirigido a un campo profesional determinado, ¿no? Que es el campo legal. Y no solo eso, sino también al campo médico, porque ahí cuando la corte trataba de sustentar si era bueno o malo, se metían en temas médicos, ¿no? Al grado de decir, bueno, el producto tiene vida por sí mismo o no. A ese grado llegaba, ¿no? De decir, bueno, cuando se empieza a gestar en el embarazo, ese producto ya tiene vida por sí mismo o no. Sí. Sí, había quienes dicen no, tiene vida, aún depende porque está conectado, ¿no? A través de lo que es el cordón umbilical, todo ello. Pero tiene vida, ¿por qué? Porque a través del cordón está absorbiendo lo que necesita. Y esas son las argumentaciones que se daban. Ahora se decía, bueno, a ver, de acuerdo a la normatividad, había tipos de aborto que estaban permitidos, estaban ya permitidos, ¿no? Y siguen siendo permisibles. Pero en algunos de ellos te decía, bueno, tú puedes abortar hasta tal semana o a partir de tal semana, ¿no? Y surgían otras cosas, bueno, ese producto ya es un ser humano, ya es considerado ser humano, y había médicos que entraban, ¿no? Y decían, no es ser humano porque todavía no hay cerebro a partir de tal semana. Y al no haber cerebro, pues no es un ser humano, o sea, no adolece de esa parte orgánica, ¿no? Entonces, cuestiones de esas que finalmente eran debates que te remontaban hasta cuestiones antiguas, ¿no? De los romanos. Los romanos te decían, a ver, si un nacido nace, decían ellos, con una forma no humana, entonces no puede ser considerado ser humano, lo tenían que sacrificar. Entonces, cuestiones de esas, ¿no? Los debates se han dado en torno a esas cuestiones. Opinan abogados, opinan médicos, que finalmente se echa mano de la medicina sí, ¿no? Para saber finalmente cómo viene el desarrollo, los tiempos, el tiempo de la gestación, etcétera, hasta que se da a luz, ¿no? Pero a lo que vamos es, esa nueva retórica entonces, que implica un discurso persuasivo para tratar de convencer, va dirigida a un determinado campo profesional, ¿sí? Al igual que en muchas otras áreas, ¿no? O materias. Normalmente en el derecho se echa mano de muchas cosas. Por ejemplo, la psicología, ¿no? La psicología, el tema, ¿qué otro? El tema de ingeniería civil. Pueden ser muchas las áreas que implican, ¿no? El derecho y son usadas ahí como auxiliares. Dice acá algo muy importante. Además, en esa retórica hay que diferenciar entre discursos sobre hechos reales
y discursos sobre valores. Como se ha dicho antes, una verdad es tal de forma universal para todos. Sin embargo, los valores son completamente subjetivos y variables. Cada persona tiene un concepto diferente de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo bello y lo feo. La nueva retórica estudia las técnicas de discurso que pueden provocar una mayor adhesión o provocaría de forma más efectiva a las tesis que se plantean ante un determinado auditorio, emitida en un lenguaje específico para esa comunidad cultural. ¿Qué podríamos poner aquí como ejemplo? A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema del matrimonio, ¿no? El matrimonio, tú puedes dirigir un discurso a través de la retórica. A mí se me ocurre, bueno, hablar del matrimonio, no es el tema. Si es bueno o es malo adquirir matrimonio, ese es un discurso generalizado, donde todo mundo puede opinar, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya llevamos el tema, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo? Ahí ya vamos a tener ya cuestiones donde tú puedes persuadir, como dice acá, puedes producir un discurso que pueda provocar una mayor adhesión en un determinado auditorio, ¿no? Emitiendo un lenguaje específico para esa comunidad cultural. Habrá quienes lo aprueben, habrá quienes digan no. Eso pasa con toda el cúmulo de ideología que hay, ¿no? Hay quienes van a estar en contra y quienes van a estar a favor. Si tú produces ese discurso hacia los que están en contra, pues indudablemente van a decir, tu discurso es falso, ¿no? No vas a recibir negatividad. Pero si tú produces ese discurso con los que están a favor, entonces aplica lo que es la nueva retórica, porque lo que buscas es que a través de ese discurso se provoque una mayor adhesión a lo que tú estás hablando, ¿no? A través de ese discurso. Y temas, pues hay muchos, por ejemplo, religión, ¿no? Religión también, habrá quienes aprueben determinada corriente, ¿no? Hablemos de budismo, de cristianismo, catolicismo. Habrá quienes aprueben, sí, si tú diriges un discurso hacia el tema o hacia el sector cristiano, que hable de los valores de la iglesia, pues indudablemente va a haber mayor adhesión, ¿no? Por esa masa. Dice Perelman en su estudio de la retórica, centró su atención en la noción de auditorio. O sea, ¿a quién va a escuchar? ¿A quién va dirigido lo que uno va a hablar, ¿no? O a compartir a través de la palabra, ya sea oral o escrita. El auditorio es central en la lógica jurídica y en la nueva retórica. En efecto, un buen orador, para transmitir mejor su mensaje, para convencer de su tesis, para persuadir, ha de saber a quién es o a quién se dirige, cómo piensa ese público, y si por aquello que ya sepamos que creen, será más o menos propenso a adherirse al argumento que se les expone. Entonces, indudablemente que el público determina, ¿no? También muchas veces el éxito de un discurso. Es el público el que finalmente lo va a aprobar, ¿no? O a rechazar. Sí. Ya sea con un aplauso o con un abucheo. Exacto, esas son como indicadores, ¿no? De qué tanto el público lo aprueba el discurso, exactamente.
Con cosas como esas, tan específicas, tenemos un indicador. Sí. En el caso de, ahorita que comentas eso, cuando uno está con los jueces y está uno argumentando algo, a veces la forma, digamos, los gestos, ¿no? De cómo el juez te está mirando o la cara que puede hacer, dices, creo que algo está mal, ¿no? Sí. Ya ha pasado. Ya salvo cuando expresamente el juez te dice, eso no es así, ¿no? Y al grado de que en la misma norma dice, bueno, si no conoce el procedimiento, el juez tendrá la facultad hasta de cambiarte, ¿no? Que ya es algo que va más allá, ¿no? Trasciende, pero te das cuenta que lo que muchas veces estás argumentando es incorrecto, ¿no? Porque el juez lo puede advertir de esa forma. Bueno, en esa concepción de la retórica, tanto el razonamiento, bueno, del razonamiento jurídico, hablaríamos de lo que es lógica y retórica. Ya más o menos de lógica tocamos, pues que hay construcciones también de los argumentos, ¿no? Pero hay una relación entre esa retórica con la lógica o viceversa. Dice, entender la obra retórica por sí sola no es posible, pues es necesario para su comprensión total ponerla en relación con otras disciplinas como la lógica, la psicología, la biología, la ética, la política, entre otras. A pesar de que estas disciplinas conforman la totalidad de la retórica, considero que entre todas ellas la fundamental es la lógica. Pues desde el punto de vista formal, la retórica se muestra análoga a la lógica, estudia las estructuras de pensar y de razonar correctamente. Entonces, sí, un discurso puede ser construido, ¿no? Pero no es imposible hacerlo sin usar la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica, como indica acá, estudia las estructuras del pensamiento y la forma de razonar correctamente. De lo contrario, entonces, un discurso puede ser tachado de incongruente, ¿no? O que alguien diga, bueno, es ahí donde surge la argumentación, ¿no? ¿Qué tanto poseemos para sostener lo que vamos a compartir, ¿no? En un discurso. Cuando dicen, eso es una barbaridad, ¿no? O lo que está diciendo, son barbaridades. Y además también la facilidad de palabras que tiene una persona, que por mucho que diga un discurso, pero si no tiene esa facilidad de palabra, Sí. porque a lo mejor o lo está leyendo o cree saber cosas, si no tiene esa facilidad, no tiene ese desenvolvimiento, entonces como que lo que diga, a pesar de que sea algo verdadero o algo certero, pero definitivamente no va a poder convencer a nadie. ¿Por qué? Porque no tienes esa fluidez, esa facilidad con la que puedes convencer a los oyentes, ¿no? Sí, y yo creo que ahí va implícito también la habilidad de acomodar el argumento, ¿no? De que no se empiece a lo mejor por la conclusión, sino que del todo vayas a un fin, que haya un orden en lo que estás exponiendo. Eso va a dar evidentemente forma, ¿no? al discurso. Dice, la teoría de la argumentación implica, además de la lógica, la retórica entendida como la persuasión para alcanzar lo verosímil, o sea, lo válido, ¿no? Lo creíble. El marco de la argumentación jurídica exige la ampliación de los esquemas formales tradicionales, incluyendo así no solo las fórmulas de corrección dadas por la lógica, sino mezclas de convencimiento y persuasión, influyendo en el juez
para la decisión, el debate judicial y la lógica jurídica. No olvidemos, se refieren a la elección de las premisas que se encuentran mejor motivadas y que suscitan menos objeciones. El papel de la lógica formal es hacer que la conclusión sea solidaria con las premisas. Es decir, esa fórmula de premisa mayor, premisa menor y conclusión debe estar unificada, ¿no? Eso es la tarea de la lógica formal, que entre esas premisas y la conclusión haya solidez, congruencia. Pero el de la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de las premisas. Esa aceptabilidad resulta de la confrontación de los medios de prueba y de los argumentos y de los... Aquí está mal. Y de los factores que se contraponen en el litigio. Cuando el juez va a resolver, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está acusada de privar de la vida a otra por arma de fuego, ¿no? Por ejemplo, se ofrece como dato de prueba un dictamen para determinar la causa de la muerte, ¿no? Y puede ser que ese dictamen dice, pues, la víctima fue privada de la vida por un objeto punzocortante. Ya no hay, no va a haber indudablemente esa aceptabilidad que tiene que resultar de la confrontación de los medios de prueba con los argumentos, ¿no? Los hechos. ¿O sí habrá aceptabilidad? ¿O no? Es decir, si el Ministerio Público, tanto defensa como Ministerio Público deben establecer una teoría del caso. La teoría del caso del MP para acusar es: el sujeto activo privó de la vida a una persona con arma de fuego. ¿Qué pasa si el dictamen del médico dice esta persona murió por un objeto punzocortante? Eso indica que no tiene ni siquiera impactos de bala, ¿no? Entonces no es aceptable la teoría del caso, porque el MP sostiene que murió por arma de fuego. Ahora, ahí sería evidente, ¿no? Que al no haber impactos de bala, pues entonces el sujeto activo no lo privó de la vida, como el MP afirma. Ahora, en un plano más real, tenemos un caso donde la persona está acusada de privar, de tratar de tentativa de homicidio, de tratar de privar de la vida a alguien con una pistola tipo revólver. Es lo que sostiene el Ministerio Público. Tentativa de homicidio con arma de fuego tipo revólver. Detienen a esta persona y el arma que le es, que le quitan, que le es asegurada, es una 38 especial. Entonces viene el Ministerio Público y él dice, él trató de privar de la vida al pasivo con un arma de fuego tipo revólver, bla, bla, bla. Y hay impactos de bala en un vehículo donde le disparó, ¿no? Y no logró privarlo de la vida, pero por eso lo califican de tentativa. Entonces, dentro de todos los datos
que obran, datos de prueba, hay pericial en balística, donde el perito en balística analiza los casquillos encontrados y el arma de fuego que se aseguró. Y no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque el arma de fuego que se le encontró al activo es un revólver. Y los impactos de bala y los casquillos encontrados corresponden a una 38 especial. Y dice el perito en balística, esos casquillos no pueden ser detonados por un revólver, porque es más grande el de la 38 especial. Entonces, la teoría del caso del MP se viene abajo. No puede haber aceptabilidad entre la confrontación de los medios de prueba con los argumentos, ¿no? O los hechos que él exponga. Eso te lleva a una conclusión de que el activo no pudo haber detonado esa arma, ni siquiera hubo, por ejemplo, prueba de rodizonato, ¿no? Que es para ver si detonó el arma y hay pólvora, fragmentos de pólvora. Entonces, eso es a lo que vamos, ¿no? Ya en un ejemplo, no hay una lógica jurídica de acuerdo a todos esos elementos. La conclusión es que la persona, pues no tiene responsabilidad porque él no detonó esa arma, los casquillos no corresponden a la que a él le encontraron, no hay más datos de prueba que respalden eso, ¿no? Entonces, la teoría del caso